Muchas gracias al foro por invitarme. Bueno, como ya os comentaba antes en la intro, vamos a hablar hoy un poquito de la fachada ventilada y el fuego, la relación que tiene este sistema constructivo con la propagación del fuego en un edificio y, bueno, pues un poco las normativas que lo regulan, que hay que tener en cuenta cuando lo diseñamos, los test que se pueden realizar y, sobre todo, concienciar de que es un factor de diseño importante y que debemos tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar nuestra fachada ventilada. Así que paso directamente a compartir pantalla y empezamos con la charla. Vale, entiendo que se me está viendo. Así que vamos allí. Vale, para iniciar vamos a definir un par de conceptos muy rápidamente que son importantes para que luego entendamos el resto de la charla. El primer concepto es la reacción al fuego. La reacción al fuego es la respuesta de un producto contribuyendo con su propia descomposición al fuego al que está expuesto, es decir, cuánto va a influir este producto en que el incendio luego aumente o se acelere, ¿no? Es decir, la cantidad de poder calorífico que tiene el producto que vamos a instalar en nuestra fachada y cuán bueno o malo será si en el caso de que haya un incendio. También se puede tener en cuenta las cantidades de humos provocadas al arder y si al arder las gotas que caen de material derretido van inflamadas y llevan llama o no, ¿vale? Esto sería la reacción al fuego de un producto. Es importante a la hora de saber qué ponemos en nuestra fachada. Y el segundo concepto importantísimo es la propagación de este fuego, ¿vale? Dentro de una fachada ventilada tenemos tres mecanismos, los voy a contar ahora rápidamente. El primero sería el que se llama salto de rana, es un mecanismo de propagación vertical y que es un mecanismo que es inherente de toda fachada, no solamente de las ventiladas. En una fachada de hoja de ladrillo también tendremos el mismo problema de que el fuego que se origina en una habitación interior, pues por la ventana rompiendo los vidrios por la temperatura, pues pueda llegar a romper también el vidrio de la parte superior, de la ventana inmediatamente superior, queme las cortinas y se vuelve a repetir el mismo proceso, ¿no? Se incendiaría toda la habitación y entonces volvemos a saltar. Este mecanismo, como digo, es inherente de toda la fachada que tenga aperturas y no es el que más nos preocupa porque no es un mecanismo rápido, ¿vale? Cuando tenemos un problema de propagación de fuego en un edificio, lo que queremos no es que no se propague, que también, sino que no se propague muy rápido para que dé tiempo de evacuar. Entonces, lo vamos, por así decir, a obviar en la charla de hoy porque es un mecanismo inherente de toda fachada y, salvo que no tengamos ventanas, no se puede evitar. El siguiente se llamaría efecto chimenea, ¿vale? Este sí que es un efecto muy preocupante y lo podéis ver aquí bastante claramente en este dibujo, ¿vale? Ya conocéis un poco cómo son las fachadas ventiladas, constan de una hoja interior un poco más pesada, un aislamiento y una hoja de recubrimiento exterior, y la cámara ventilada que hay entre ellos, esta que tiene aquí, pues se comporta exactamente igual que la chimenea que tendremos en nuestra casa, ¿no? Al final hay un tiro debido a la diferencia de presiones por un conducto muy estrecho y el fuego, que desde fuera podemos ver que las llamaradas se alcanzan pues 4 o 5 metros, por ejemplo, en este caso, por el interior de la cámara ventilada puede llegar a subir 5 o 10 veces más. ¿Esto qué implica? Pues que un fuego que se nos origina en una planta 3, pues a lo mejor nos puede llegar a la planta 7 u 8 mucho más rápido de lo esperado y sobre todo tiene un problema muy grande que es que no se puede actuar desde fuera sobre ese fuego. Este fuego va por la cámara, está por lo tanto protegido por el revestimiento exterior y si aquí hubiese una unidad de servicios de emergencia intentando apagar este fuego, pues no podría porque está protegido, ¿vale? Esto sería el efecto chimenea, es uno de los más peligrosos. Y, por último, el tercer mecanismo de propagación sería el revestimiento combustible, ¿vale? Si tanto la hoja exterior, el aislamiento o la hoja interior de nuestra fachada ventilada es un material combustible o muy combustible, pues al final tenemos una parte de material, un porcentaje de peso que puede arder y, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que arderá. Si tenemos un material combustible en la fachada, lo primero que hará será empezar a arder y las llamas, lógicamente, que se dirigen hacia arriba, pues nos irán propagando el fuego en la dirección vertical. Lógicamente, también en parte se irá propagando hacia los lados. Propagación lateral es menos rápida, pero también existe. Y, por último, tendríamos la propagación vertical hacia abajo, ¿vale? Aquí vemos en este pequeño dibujo que he incluido, aunque no se ve muy bien, un material ardiendo y cómo al arder pues deja caer gotas de material incandescente. Está cayendo gotas con llamas. Esto lo que hace es que el fuego se pueda propagar hacia abajo. Es decir, que aunque se originase el fuego en un piso superior, podríamos tener un fuego que baja hacia abajo. ¿Vale? Entonces, claros estos tres conceptos, la reacción al fuego y los tres métodos de propagación. Bueno, rápidamente, pues, ¿qué ha pasado en los últimos años? Hemos sido un poco testigos de varios incendios de fachadas ventiladas y bastantes aparatosos, ¿no? Hay edificios muy altos últimamente, pues tanto en Dubái como en Emiratos, se tiende a construir en altura y hemos visto imágenes de, pues como las que estamos viendo aquí, ¿no? Pues fachadas ventiladas ardiendo enteras de arriba abajo, con una pinta muy mala
y que asustan un poco. Hay que poner en contexto de que puede haber pues miles de edificios como estos en el mundo y realmente pues hemos tenido 10, 20 incendios gordos en 20 años, ¿no? Pero bueno, está claro que esto está pasando, ¿no? Si no han tenido mucha repercusión ha sido porque no hubo víctimas mortales. En ninguno de estos edificios ha habido víctimas mortales, pero llegó desgraciadamente la tragedia que todos conocemos de Grenfell, ¿no? En 14 de junio de 2017. Por lo visto, un refrigerador que empezó a arder, estaba en mal estado en un piso, no sé si fue un tercer o cuarto piso, provocó que empezase a arder, empezó a arder toda la habitación, los vidrios explotaron, pasó el fuego a la fachada y de ahí pues estas imágenes que todos recordamos de un edificio totalmente envuelto y devorado por las llamas, ¿no? Este fue un caso de muy mala suerte. Cuando sucede una tragedia de estas características no suele ser por una sola razón. Aquí pasaron muchas cosas. Pues bueno, para empezar, los rociadores no funcionaron dentro de la habitación. Los recubrimientos exteriores, aunque estaban testados y la normativa aplicada, pues había alguna incoherencia, alguna falta de interpretación que no se pudo, por así decir, garantizar. Era un edificio que se había proyectado en su día, esto fue una rehabilitación de un edificio que era de ladrillo, con lo cual el plan de incendios, el plan de evacuación, pues era una única vía. Estaba pensado que la gente pudiese quedarse en sus apartamentos en caso de incendio. Cuando la gente preguntaba a los servicios de emergencia, les recomendaban quedarse en las habitaciones, cuando en este caso, habiendo cambiado, por así decir, la piel del edificio, deberían haber recomendado intentar escapar. Las alarmas no funcionaron, las puertas antiincendios tampoco. En fin, fue como una especie de gran desastre, pero que al final pues vimos que puede pasar y que nadie quiere que se repita, ¿no? 71 personas murieron en ese día y entonces simplemente lo que voy a intentar es un poco contaros cómo evitar que esto vuelva a suceder. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues en principio antes los edificios antiguos se construían casi en ausencia de normas, ¿no? Antes de que empezaron un poco los códigos técnicos de municipales en las ciudades de distintos países, pues la edificación estaba menos reglamentada y se podía poner en fachada prácticamente cualquier cosa. Entonces, esos edificios siguen existiendo y puede ser que, pues en el caso de un incendio, tengan un mal comportamiento. Hoy en día, ¿por qué se construyen, por así decirlo, mal algunos? Bueno, pues hoy en día pasa casi al revés. No hay una gran cantidad de normativa, es diferente en cada país, la interpretación en algunos casos no es clara, hay distintos caminos para validar un diseño de fachada ventilada. Entonces, bueno, yo que trabajo en una empresa que, como contaba Hernán, pues trabajamos un poco a nivel global, tenemos obras tanto en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Middle East, un montón de sitios, pues nos enfrentamos a que en cada sitio tenemos que pasar un test distinto y que una fachada que nos puede valer, por ejemplo, para una obra en Australia, no nos sirve para Inglaterra. Entonces, esto al final genera confusión, tanto a los arquitectos como a los industriales, y que no tengas muy claro al final, pues en qué basarte para realizar una fachada ventilada que si es buena frente a fuego debería ser buena siempre, ¿no? En todos los países. Bueno, otra de las razones es que los criterios que hay dos criterios principales, dos caminos para validar una fachada ventilada frente a fuego, que son por componentes y los test a gran escala, que ahora los veremos en detalle. Y bueno, ambos criterios tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes, pero ambos criterios pueden validar una fachada y que después el comportamiento del incendio no sea el esperado. Es decir, lo que habría que hacer, mi recomendación, y lo contaré luego al final, es un poco ambas cosas. Es decir, tener muy claro la reacción al fuego de los componentes por separado que instalamos en la fachada, pero aparte también tener ensayos a gran escala realizados con un sistema constructivo completo y un diseño similar al que vamos a tener en el edificio para poder un poco pues cotejar ambos resultados. Y bueno, por último, lógicamente, otra causa podría ser una ejecución deficiente, ¿no? Si tenemos unos buenos materiales, si tenemos un know-how y unos sistemas y unos ensayos realizados para realizar una fachada bien y no controlamos que esto sea así, pues entonces no vamos a ningún lado, ¿no? Parte de las razones también de la tragedia de Grenfell fue pues porque las cavity barriers, que es un elemento que ahora veremos más adelante, que es un elemento que lo que hace es cortar un poco la propagación de fuego por la cámara ventilada, pues había cavity barriers, pero no estaban bien ejecutadas. Había partes en las que había huecos, podía pasar el fuego y bueno, pues todo esto al final contribuyó a que, aunque pudiese estar la obra bien proyectada, pues estos fallos de ejecución pues también ayudaron a que no funcionasen los elementos de sectorización. Vale, vamos a ver entonces los dos métodos que tenemos para validar una fachada ventilada, ¿vale? En primer lugar, sería la clasificación por componentes. ¿Esto qué significa? Bueno, pues este es un método que lo que va a hacer es analizar por separado los componentes que formarán parte de nuestra fachada ventilada. Pues
Por un lado se analizará el panel de revestimiento, por otro lado se analizará el aislamiento, por otro lado se analizará el sistema constructivo, por otro lado pues las barreras de vapor, las cavity barriers, todos estos elementos se analizan por separado y se les asigna una clasificación que suele estar basada en su reacción al fuego, es decir, en cuánto, qué poder calorífico o cuánto material combustible pueden aportarnos esos productos en caso de incendio, ¿vale? Y luego lo que hace la normativa del país que sea, pues es asignar a cada tipo de edificio o a cada altura de edificio pues una mínima clasificación, ¿no? Entonces, aquí se ve muy claro. Tenemos un edificio pues de 10 metros de altura y nos dice la norma que podemos instalar hasta 10 metros productos pues clase D. Clase D, si os acordáis, es de las malas y euroclases A son de las altas. No simplemente para que entendamos el dibujo. Aquí, cuanto más alta es la letra, es peor. Entonces, como es un edificio muy bajo, solo 10 metros, podemos colocar materiales un poco peores porque, lógicamente, la evacuación va a ser muy rápida. Hablamos de un par de plantas. Luego vemos que en edificios de 18 metros, pues bueno, aquí ya empezamos a ponernos un poco más duros, ¿no? Como son edificios un poco más altos, pues la mínima clasificación que nos requieren para poner fachada es clase C. Y ya cuando tenemos edificios superiores a 18 metros, que de mayor altura y de mayor tiempo de evacuación, pues la norma ya nos pide mínimo que todos los materiales, por lo general, que ocupen más del 10% de la superficie de fachada, pues tengan una euroclase o una clase D, sea del país que sea o sea la norma que se use, pues una clase ya un poco mejor. En este caso sería clase B. Esto sería el método por componentes. Y como ando un poco justo de tiempo y no quiero alargarme, voy a ver un poco rápido lo que serían los distintos tipos de métodos de clasificación que tenemos en varios países, ¿vale? Lo que quiero que tengáis claro es que es el método por componentes, que es un análisis aislado de cada material que se va a colocar en fachada y que la norma luego nos dice cuál es el mínimo de todos esos materiales, o sea, cuál es la mínima clase que todos esos materiales tienen que cumplir y simplemente hay varias normas que los clasifican y cada país pues también a veces tiene la suya, ¿no? En España y Europa se utilizan las euroclases, que es el concepto de A1, A2 que probablemente conozcáis. Un A1 es un material metálico totalmente incombustible. Un F pues podría ser un material tipo gasolina o petróleo, es decir, un combustible total y todo lo que tenemos en medio pues son cuanto más alto pues mejor material, menos poder calorífico y menos aportará al incendio, ¿vale? Entonces, estos valores, ¿cómo se consiguen? Pues se consiguen principalmente con 4 ensayos, ¿vale? Son estos 4 ensayos que estamos viendo aquí. Solamente quiero que los veáis un poco por encima y que veáis un poco su escala, ¿no? Esto es una especie de hornito en el que se mete una probeta cilíndrica. Esto es una bomba calorimétrica donde se quema 1 gramo de material y se obtiene el poder calorífico superior por masa de ese producto. Este es un pequeño quemador que tiene una potencia de fuego, como puede verse aquí abajo, de unos 50 vatios. Se le aplica, en este portamuestras se pondría una muestra del material o producto a ensayar, se le aplica una llama y, bueno, pues se mide la cantidad de humos, cantidad de llama, altura de llama, si gotea productos incandescentes. Y este sería, pues, una especie de mini ensayo de fuego. Se monta un pequeño mock-up de la fachada en esquina y se le aplica un quemador triangular abajo que tiene una potencia de 30 kilovatios. Es importante que nos acordemos de estos valores por lo que vendrá después. No estamos hablando de 50 vatios de llama aquí y 30 kilovatios de llama aquí. Bien, en Inglaterra tenemos ensayos similares, pues un pequeño quemador con una portamuestras en la puerta, se coloca aquí el espécimen, aquí tenemos el quemador, se cierra, se enciende. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Bueno, pues este sería en Francia, lo mismo, ¿no? Un portamuestras, una muestra, una pequeña llama. Lo que estamos haciendo es aplicar a pequeñas partes de nuestro producto, pues unas llamas, unas cantidades de fuego pequeñas y les damos un valor. Pues decimos, bueno, dado los resultados, dado la cantidad de humos, dado la opacidad, dado el goteo, mi material es un B1S2D0, es un A1, es un clase 0, un clase 1 en caso de las clases nacionales británicas, es un M1, M0 en caso de los productos franceses, aunque esta normativa creo que ya está derogada. Simplemente estamos clasificando nuestros materiales por separado. ¿Qué ventajas tienen estos test, esta clasificación por componentes? Bueno, son test muy baratos, 1.000, 2.000 euros, 500 euros. Son test que se hacen muy rápido, es enviar una probeta al laboratorio y que os te mande el resultado pues igual la semana siguiente. Son test fácilmente replicables. Esto es muy importante poder replicar un test y decir, oye, estoy ensayando en este laboratorio, en este y en los 3 tengo el mismo resultado. Es un test que está funcionando, es un test correcto. Son test combinables, que llamo yo, es decir, yo puedo ensayar mi panel y luego me sirve para todas las obras y para todos los distintos diseños de instalación de sistema, porque siempre es el mismo panel que uso, lo ponga en remachado, lo ponga en tipo cassette, lo ponga en una bardilla o lo ponga en un techo. Y aparte, la otra de las grandes ventajas es que hay muchos laboratorios que pueden realizar estos test en el mundo, hay muchísimos. ¿Qué desventajas hay? Bueno, la potencia de fuego del ensayo. Aquí vemos a la izquierda los ensayos que estamos haciendo sobre nuestro material, la potencia de fuego de que hablábamos antes, y aquí vemos a la derecha la realidad.
La foto de abajo no es un render ni una fotografía, es una imagen real de una habitación en llamas. Esto es lo que se llama un flashover, cuando todos los materiales que están dentro de la habitación y pueden arder, arden. Abajo arriba tenemos Grenfell. No se puede comportar un material igual si le aplicamos una llamita de mechero como en este ensayo o si le aplicamos esta potencia de fuego, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento de los materiales es distinto. Aquí vemos también cómo en este ensayo que tenemos para Inglaterra, pues el material se introduce en el quemador con los bordes protegidos por el propio procedimiento de ensayo. Los bordes van protegidos porque van aquí, por así decir, encastrado. En cambio, en un ensayo real tendremos el panel con sus bordes expuestos, en un fuego real, y se nos puede quemar el núcleo del panel. Y si es un núcleo polietileno o plástico, pues puede arder, y en este ensayo no lo estamos viendo. Estamos actuando contra un aluminio que no deja de ser un metal que va a proteger mucho el panel, ¿no? Y bueno, y otra desventaja es que por sí solos no garantizan que la propagación no exista. Es decir, este es un ensayo, por ejemplo, a gran escala, que ahora veremos real, de un material A2 con un aislante A1, lana de roca, lo vemos aquí que ni se ha enterado, con las cavity barriers que casi no se ven, pero están aquí en horizontal, sectorizando la cámara vertical cuando tienen que hacerlo, y aún así este ensayo falló. Es decir, si utilizamos solamente la clasificación por componentes, aunque sea una muy buena idea, hay casos en los que no funciona. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado una fachada que podría parecer totalmente válida por componentes, pero el ensayo no se ha pasado. Vamos ahora con los ensayos de validación, con otro camino de validación de fachada, que sería el contrario, ¿no? Ensayos de gran escala. Hemos visto los pequeños, normativas pequeñas, ahora vamos con los grandes. Aquí lo que se certifica es el sistema constructivo. Lo que se hace es instalar un mock-up idéntico al que se instalará en la obra. Un tamaño, como veis aquí, de entre 6 y 8 metros, dependiendo del ensayo. En la parte inferior se aplicará un fuego normalizado, en este caso con un nido de listones de madera, en otros casos con quemadores de gas. Y lo que se hace es reproducir y valorar exactamente la propagación o no del fuego en el edificio que se construye. Es decir, aquí hemos instalado lo mismo que vamos a instalar en el edificio, le metemos una cantidad de fuego muy similar a la que vamos a tener en un incendio real y vemos qué pasa. Y bueno, este tipo de ensayos, hay dos tipos de normativa, unas que son procedimientos de ensayo, pero que no te clasifican después. Hay normas que clasifican, que se basan en esas normas, procedimientos de ensayo, y luego hay normas mixtas que ellas mismas son procedimientos de ensayo y clasificación. Entonces, como vamos con un poco de tiempo justo, no vamos a entrar en detalles. Aquí podéis ver que hay varios ensayos y normativas para hacer ensayos a gran escala, ¿vale? Os paso un poco así para que los veáis. Estos son los ingleses, son configuraciones en esquina, son los BECH 8414, tienen la potencia de fuego está generada por listones de madera y hablamos de 3,5 megavatios de fuego. Acordaros que antes teníamos 50 vatios en el pequeño quemador o 30 kilovatios, 30.000 vatios en el ensayo de esquina. Aquí hablamos de 3.500.000 vatios, ¿vale? No se puede comportar un producto igual con la clasificación anterior que aquí. Estas son las normas que se basan un poco en este ensayo para sacar clasificaciones, australiana, británica. Esta es la norma americana. Aquí el ensayo es un poco más pequeño y el fuego se provoca con unos quemadores de gas y la potencia de fuego puede alcanzar el 1,3 megavatios. 1,3 megavatios, 1.300.000 vatios. Como podéis ver, son potencias de fuego mucho más grandes. Este es el ensayo francés, el EPIR 2 de Francia. Este todavía no lo hemos hecho, pero lo haremos ahora en enero. Y bueno, pues aquí este tiene, por ejemplo, la peculiaridad de que tiene modelizadas las ventanas con cristales y todo y se genera fuego en la parte inferior, también con listones de madera, quiero recordar. La potencia del fuego no la tengo todavía clara, pero andará también entre 1 y 3 megavatios como los 3 anteriores. Se montan muestras totalmente completas con sus aislamientos, sus pesos de cámara, todo exactamente igual. Este es el canadiense, en este hablamos de 5,5 megavatios de potencia de fuego. Esto es una auténtica salvajada. Esto puede ser un poco lo que hemos visto antes en la habitación esa que apareció un infierno, el flashover, en el que tenemos una potencia de fuego brutal, se consigue con quemadores de gas y bueno, aquí esta sería la alemana, que también es algo similar, como veis, un poco menos de fuego. Y aquí lo que se hace simplemente es colocar a diferentes alturas, normalmente unos termopares, unos termómetros, tanto en la parte exterior como en la parte interior de la cámara, como a veces incluso dentro del aislamiento, y se miden temperaturas. Entonces, el ensayo está procedimentado para que se realice durante 30 minutos, pues con una potencia de fuego X,
Y la normativa de clasificación lo que hace es testar las temperaturas que se han alcanzado cada X tiempo, ver si no supera unos valores límite que marca la normativa y ver también normalmente que lo que sería el fuego no se ha extendido fuera de los límites del RIG, ¿vale? Es decir, normalmente si sobrepasa estos límites el fuego quiere decir que la propagación del fuego lógicamente se ha dado, como puede pasar aquí, lo veis claramente, y entonces, aunque no fallasen los termopares, que en este caso fallan seguro, pero si hubiese una extensión del fuego por los límites del RIG, ¡epa!, pues también estaría el test invalidado, ¿vale? Entonces tenemos normativas de ensayo, normativas de clasificación y algunas que son mixtas y lo que nos hacen es simplemente pues validar si lo que ha pasado en este ensayo pues es aceptable o no. ¿Qué ventajas tienen estos test? Pues lógicamente la configuración que ensayamos de fachada es una fachada real con todos sus elementos completos puestos, instalados en su posición y que el escenario de fuego es muy realista. Es decir, aquí el fuego que estamos aplicando se parece mucho al fuego que vamos a tener en un incendio real, ¿no? Con lo cual estamos haciendo un modelo muy similar. ¿Qué desventajas tiene? Pues os podéis imaginar, el precio de estos ensayos es grandísimo, el tiempo que requieren para diseñar, instalar, testar es muy grande, la complejidad es grande también porque no hablamos solamente de ensayar, sino de pasar el ensayo. Cuando una empresa se gasta el dinero que se va a gastar en hacer un test de estos, pues quieres pasarlo y lógicamente eso exige que estudies un poco todos los parámetros que pueden variar, que estés seguro de lo que haces, etcétera. Otra desventaja, pues como habéis visto, cada país tiene su norma, cada país tiene su ensayo. Imaginaros tener que hacer, pues para todos los países en los que quieres vender tu material, pues un ensayo igual que este. Imaginaros que quieres hacer un ensayo para cada sistema que tienes de fachada ventilada, porque en uno tienes un sistema remachado, también utilizas un sistema cassette con los pliegues en las bandejas, o tienes un panel Honeycomb y un panel composite, como es nuestro caso, que somos distintos materiales, pues tendremos que hacer un ensayo de cada tipo en cada país. Es una auténtica locura, ¿no? Aparte, hay pocos laboratorios acreditados en el mundo, no hay muchos laboratorios que puedan hacer este tipo de test que estén acreditados y certificados. Muchas veces hay cola, hay lista de espera para poder hacer los ensayos. No hay dos obras iguales. Yo puedo ensayar una obra, un ensayo de estos, puedo hacer un ensayo pues con una cámara de 20 milímetros, con una junta de 20 en modulación vertical o horizontal, puedo colocar cavity barriers cada piso, cada 2 pisos, puedo utilizar un panel FR con núcleo A2, bueno, pues cada uno de estos parámetros y variaciones me exigiría un test. Como no hay ninguna obra igual, nadie ha hecho una obra que sea exactamente igual la configuración de fachada que otra, pues nos exigiría casi tener que hacer test para cada una, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es muy complicado extender los resultados. Esto es una tecnología, vamos a decir, más o menos nueva y no está tan claro, ni se puede decir siempre una cámara más cámara es peor, menos junta es mejor. Cuanto menos reacción al fuego tenga un producto es mejor. Si hay cavity barriers de acero o de lana de roca es mejor, es peor. No es tan fácil, con lo cual no es fácil extender los resultados y por lo tanto implica un poco tener que hacer muchos test para poder pues saber por dónde están yendo los tiros. Y en algunos sitios ni siquiera te dejan un poco, por así decirlo, usar el sentido común o decir, oye, este material es peor, es mejor. En algunos sitios, pues oye, dicen, yo no me la juego, me haces el ensayo exactamente de lo que me vas a instalar, ¿no? Que también están en su derecho, lógicamente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas y por eso este ensayo a gran escala, aunque son muy buenos y muy fiables, pues al final no dejan de ser un impedimento un poco al desarrollo de estos sistemas. Y por último, os cuento un poco, para poner un poco en valor el por qué es tan complicado extender los resultados y realizar múltiples ensayos, pues os cuento un poco simplemente por encima rápidamente los parámetros que se pueden considerar o uno de los parámetros que se pueden considerar en una fachada ventilada a la hora de afrontar un poco el diseño frente a fuego. En primer lugar, pues tendremos el material de revestimiento, el panel, la cerámica, el fenólico que tenemos por la parte exterior, que nos va a dar un poco la estética y la protección frente al sol y a la lluvia. Pues bueno, ocupa prácticamente el 100% de nuestra fachada, con lo cual, si tenemos un buen material, estaremos haciendo una fachada muy buena y si tenemos un material muy malo, como ocupa el 100%, pues tendríamos un problema, ¿no? Lo interesante es que tengan poca reacción al fuego. Lo mismo con el aislamiento. Es un material que está presente en el 100% de nuestra fachada, por lo tanto, si es un buen aislamiento y con poca reacción al fuego nos ayudará, pero en cambio si tiene mucha reacción al fuego, es combustible y encima está protegido de la actuación de los servicios de emergencia por el panel de fuera, pues entonces nos podemos tener un problema de propagación por dentro muy grande. Tenemos otro parámetro que es la cámara. Hay sistemas en Estados Unidos como el que veis arriba que no tienen cámara, no es como tal una fachada ventilada, ni siquiera no ventilada, no tiene cámara, pero existe. En estos casos, pues lógicamente el comportamiento frente a fuego es mejor.
Tenemos sistemas como este con una cámara pequeña o como este con una cámara grande. Normalmente es peor que sea grande, pero hay un punto en el que es tan grande que ya no es mala. ¿Cuál es el valor exacto mejor? No se sabe. Hay que un poco ir, pues hay que investigar, hay que hacer ensayos, hay que hacer test, ir probando. Depende de muchas otras cosas. El sistema de instalación también influye. Aquí tenemos un sistema de instalación que está basado en perfiles horizontales. Lo tenéis aquí en la sección. Un sistema australiano que tiene un perfil horizontal que encima es de acero, es corrido, con lo cual nos está sectorizando por sí mismo la cámara, nos está evitando el efecto chimenea simplemente porque este sistema de instalación funciona así. Encima, al tener las juntas selladas, nos evita que haya corriente de aire y, por lo tanto, no existe el efecto chimenea. Aquí vemos un sistema que efectivamente, pues por el hecho de tener una fijación perimetral, pues el fuego que ha pegado por aquí delante prácticamente no ha pasado al resto de cavidades porque la sectorización ha funcionado muy bien. El sistema de instalación importa. En las cavity barriers, si tenemos cavity barriers verticales, horizontales, perimetrales, ¿qué son las cavity barriers? Las cavity barriers son unas barreras que nos cortan la propagación del efecto chimenea, ¿vale? Aquí vemos una, vamos a decir, estéticamente fea, es de acero, es un babero que se va a ver, pero que nos corta perfectamente el ascenso del fuego por la cámara y también parte del que viene por fuera. Aquí tenemos una un poco más bonita, que no se ve desde fuera, nos hace un poco más grande la junta, pero lo que tenemos es un material intumescente que cuando llega el calor se infla y cierra la cámara, con lo cual conseguimos un efecto exterior un poco más bonito y un efecto pues muy similar, ¿vale? Aquí tenemos otro tipo de cavity barrier, que serían las que están formadas por lana de roca y tienen una nariz delante intumescente, ¿vale? La vertical no la necesita porque sectorizar verticalmente lo podemos hacer, no necesitamos el flujo de aire vertical para ventilar nuestra cámara, pero en cambio en vertical sí que tenemos que tener estas cavities abiertas, ¿vale? Es decir, cuando no haya incendio, que pueda subir el aire y ventilar, pero cuando haya incendio, que esto se infle y nos cierre la cámara y de esta forma no nos propaga el fuego. Pues bueno, pues este tipo de elementos es importante tenerlos en cuenta, es importante instalarlos, es importante saber dónde los instalamos, porque, por ejemplo, aquí tenemos una cavity barrier de estas que hemos hablado ahora, que cuando está en un periodo de funcionamiento normal permite que ventile, pero cuando haya fuego se nos va a cerrar, pero no es lo mismo tenerla debajo de la junta que tenerla encima. Si la tenemos por debajo, nos va a cortar la subida del fuego por aquí, pero en cambio se nos va a colar cuando suba por aquí. Si la tenemos justo encima de la junta, nos va a cortar el ascenso del fuego por la cámara y también el que se pueda colar de fuera por la junta. En fin, siento un poco las prisas, quería contaros muchas cosas y tocar, no dejarme nada, espero que se haya entendido. Las conclusiones, pues bueno, el fuego es un criterio de diseño básico. Cuando se proyecta una fachada ventilada, no tengáis miedo. Hay fachadas ventiladas muy seguras y como tal es un elemento constructivo totalmente seguro, pero como todas las cosas, una mala fachada ventilada pues puede ser un problema tanto para humedades como para térmica como para temas de fuego. Hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más alto sea el edificio, más hay que tenerlo en cuenta. Es importante conocer la reacción al fuego de los productos que vamos a instalar en fachada y cuanto menor sea, mejor, ¿vale? Es importante saber qué instalamos y qué reacción tiene. Es importante poder complementar este criterio con ensayos a gran escala, trabajar con algún fabricante, con algún productor o con alguien que haya realizado ensayos que conozca y pueda darnos ideas. Y sobre todo mi recomendación, como vamos a decir, conocedor de esta materia, porque experto me parece una palabra un poco superflua, pues mi recomendación es que cuando empecéis o si no habéis hecho nunca este tipo de fachadas y vais a empezar, pues que contratéis un asesor especialista en fuego, será de mucha gran ayuda y el dinero lo va a merecer seguro la pena, o que utilicéis productos de empresas, pues como nosotros, como Albuquerque, tenía que decirlo, que conocemos un poco este problema, que hemos hecho muchos ensayos a lo largo de muchos países con muchas normativas y que podríamos aportaros esta experiencia. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo muy fuerte desde España. Aquí me despido. Adiós.